clase anterior hemos visto que los lípidos es un conjunto muy heterogéneo de sustancias que se caracterizan por su insolubilidad en agua. La podríamos clasificar en dos grandes grupos: aquellos que contenían ácido en su estructura, con lo cual podrían ser hidrolizables o saponificables, y los lípidos insaponificables, los cuales no contienen ácido carboxílico en su estructura. Los primeros lo vimos con detalle en la clase anterior. Los pudimos clasificar en lípidos simples, que podrían derivar del propano, triol o glicerol, y ceras, y los lípidos complejos, que también podrían ser derivados de acilgliceroles o bien del esfingol, y tendríamos glicolípidos y fosfolípidos. Hoy vamos a ver los lípidos insaponificables, es decir, que no pueden formar ésteres, y tenemos en ellos los terpenos, esteroides y carotenoides, que son todos productos del metabolismo secundario en las plantas, aunque también pueden ser sintetizados en hongos y en algunos casos en algunas bacterias. Vamos a iniciar la clase entonces con terpenos, también llamados isoprenoides. Es un conjunto muy diverso de sustancias, los cuales están formados a partir de esta pequeña molécula llamada isopreno, que sería el 2-metil-1,3-butadieno, y de su forma activa, que es el isopentenil difosfato. Sin entrar mucho en detalle en cuanto a su biosíntesis, podemos decir que los terpenos son sintetizados a partir de dos vías distintas en las plantas. Una dependiente de la ruta piruvato 3-fosfogliceraldehído y la otra proveniente del ácido mevalónico. Entonces, las rutas que se dan en plástido a partir del piruvato sufre un proceso de reducción, fosforilación y reducción, hasta llegar a este compuesto intermediario, que es el metil eritritol fosfato o isopentenil pirofosfato, ¿sí? Y la otra ruta, que ocurre generalmente en citosol y retículo endoplasmático, ¿sí?, va a dar como producto final ácido mevalónico, a partir del cual también se obtiene la unidad de 5 átomos de carbono activada, que es el isopentenil pirofosfato. Entonces, a través de ambas vías se obtiene isopentenil pirofosfato. Una vía ocurre a través de la fosforilación y reducción del piruvato, y la otra vía ocurre a través de la formación de ácido mevalónico. La primera vía, la de los plástidos, da lugar a compuestos como monoterpenos, carotenoides, clorofila, plastoquinonas, tocoferoles, giberelinas, ácido abscísico, mientras que la segunda vía, proveniente del mevalónico,
da lugar a la ubiquinona, esteroles, citosininas y brasinosteroides. No es necesario que ustedes se aprendan los pasos que se concatenan en la ruta biosintética hasta obtener el isopentenil pirofosfato. Con que ustedes sepan que existen dos vías, es suficiente. Y el compuesto, en ambos casos, el compuesto a partir del cual se va a formar el isopentenil pirofosfato, entonces es piruvato. Ya vamos a ver en clases venideras de dónde proviene el piruvato. Esta formación del isopentenil pirofosfato, quieren llamarlo isopreno en su forma desactivada, se pueden unir a través, se pueden unir sucesivamente varias unidades del compuesto ciliar, ya sea a través de la cabeza con la cola, cola con cola, cabeza con cabeza, formando distintas estructuras que pueden ser cíclicas o pueden ser abiertas y dan lugar a un sinnúmero de compuestos del metabolismo secundario, como vamos a ver a continuación. Esta posibilidad de unirse las unidades de isopreno a través de unirse entre unidades a través de distintas partes de su estructura, es decir, cabeza a cabeza, cabeza con cola, cabeza con la parte media, posibilita la formación de tan numerosa cantidad de compuestos. Entonces, esta posibilidad de unirse o adicionarse de manera reiterativa las unidades de 5 átomos de carbono nos permite a su vez dibujar una clasificación para los terpenos, los cuales se clasifican en base a sus unidades isoprénicas que lo constituyen. O también podemos tomar el número de átomos de carbono. Así tenemos los hemiterpenos, cuando están conformados por una única unidad de isopreno, monoterpenos, constituidos por 2 unidades de isopreno, o sea, 10 átomos de carbono, entonces, por la unión de un isopentil difosfato y su isómero, el dimetilalil difosfato, va a dar lugar a un monoterpeno, que sería el geranil difosfato. Ese geranil difosfato se une nuevamente a un isopentenil pirofosfato, forma farnesil difosfato, que da origen a los sesquiterpenos con 3 unidades isoprénicas. Al adicionarse una cuarta unidad, se genera el geranil difosfato, que va a dar lugar a los diterpenos,
todos los diterpenos tienen en su estructura o se forman por la condensación de 4 unidades isoprénicas, o sea que contienen 20 átomos de carbono. El geranil difosfato a su vez puede recibir 2 unidades isoprénicas más y constituye el escualeno. El escualeno da lugar a los triterpenos con 30 átomos de carbono y 6 unidades isoprénicas. Si se adicionan 2 pirofosfatos más, va a dar lugar al fitoeno con 40 átomos de carbono, a partir del cual se forman todos los tetraterpenos. Entonces, viéndolo de una forma más coloquial, aquí tenemos el isopreno, o sea, el hemiterpeno, con 5 átomos de carbono, que es la forma más sencilla de los terpenos. Luego tenemos los monoterpenos, que tienen 2 unidades de isoprenos y 10 átomos de carbono. Sesquiterpeno, con 3 unidades de isopreno y 15 átomos de carbono. Diterpenos, con 4 unidades de isopreno, y 20 átomos de carbono. Triterpenos, con 6 unidades de isopreno y 30 átomos de carbono. Y por último, los tetraterpenos, con 8 unidades de isopreno y 40 átomos de carbono. Con más de 8 unidades de isopreno, ya se consideran politerpenos. Entonces, veamos algunos ejemplos en monoterpenos. Estos compuestos son todos volátiles, algunos muy conocidos. Los terpenos cumplen distintas funciones en la planta, como ya vamos a ver, y una de ellas es actuar como repelente de insectos o también como atrayentes de aquellos insectos que actúan en forma benéfica en el control integrado de plagas. Entre ellos tenemos el alfa-pineno. El alfa-pineno se encuentra dentro de la composición del extracto del principio activo del burrito, que yo les comentaba en clases anteriores. Tenemos el citral, que se encuentra en los cítricos, y después van a tener una variedad de compuestos que a ustedes les va a resultar familiar el nombre, como el geraniol, el mentol, alcanfor, el timol, que se encuentra en las mandarinas, el eugenol en los plátanos, la vainilla. Son todos compuestos monoterpénicos. No es necesario que ustedes
sepan obviamente la estructura de estos compuestos, sino que es suficiente con que sepan reconocerlo como monoterpenos dando su ejemplo. Entonces, la función de los aceites esenciales en las plantas tenemos como para la polinización, atrayentes de insectos, defensa contra herbívoros, el caso de los piretroides, por ejemplo, los piretroides que se utilizan como insecticida y lo van a utilizar en la actividad agropecuaria también, se obtuvo por primera vez a partir del árbol, de la planta, perdón, del piretro, de allí viene el nombre de piretroides. Básicamente todos los insecticidas que se utilizan en el hogar, sean cucarachicidas, matamoscas y mosquitos, etc. El principio activo es un piretroide, puede ser cipermetrina, deltametrina. Hay varios piretroides de uso masivo en los insecticidas, variando su concentración, obviamente. En el campo también se lo utiliza mucho. Generalmente se utiliza en bajas dosis, pero generalmente en mezcla con otros compuestos, pueden ser derivados carbámicos, para dar efecto de choque en ataques intensos, por ejemplo, de larva de lepidóptero, de choca, como se le dice en el campo. También constituyen sustancias de reserva. Actúan como función protectora, es decir, taponando la entrada de microorganismos en el proceso de cicatrización de heridas, como antisépticos junto con los fenoles. También pueden actuar con principios alelopáticos. Entonces, con acción alelopáticas tenemos compuestos fenólicos, terpenos, ácidos grasos de larga cadena, ácidos simples. Todos esos compuestos pueden actuar como alelopáticos. Pueden suprimir la germinación de las semillas o inhibir el crecimiento del sistema radicular o también atrasar el crecimiento de la parte aérea. ¿Dónde se encuentran los aceites esenciales en los vegetales? Bueno, pueden contener los pelos glandulares, como el caso de la menta, también la lavanda. Puede almacenarse en células parenquimáticas, el caso de la pimienta. En tubos especializados, llamados tubos oleíferos, en el caso de la canela. Tubos esquizógenos, el anís y el hinojo. Canales lisígenos, en el caso de los pinos, y canales esquizógenos en el caso de la ruda.
¿En qué órganos de los vegetales se encuentra? Se puede encontrar en las flores, como la rosa y el jazmín, en las hojas, el caso de los eucaliptos, que se utiliza mucho como remedio casero para casos de tos y de neumonía. El leño del alcanfor, en raíces como los lirios, en frutos como anís, cítricos, en semillas como en el caso de las almendras, así se encuentran, dependiendo de las especies, en distintos órganos de la planta. Disculpe, profe. ¿Le escucho? ¿Puede ser que en el eucalipto se encuentre alcanfor? Creo que el eucaliptus nitem tiene alcanfor. Sí, Es sí, yo decir, puse como, eucalipto como alcanforado, algo compuesto así. principal, usted me pregunta del aceite esencial, ¿verdad? ¿Cómo? Usted me pregunta como compuesto principal en la mezcla de aceites esenciales. Claro, claro, porque yo escuché que dijeron, mira, ese es un eucalipto alcanforado y es de una hoja sacaban. Sí, sí, inclusive en las plantas, es decir, uno de los remedios caseros más antiguos es cuando hay gripe en la casa, hacer saumerio de eucalipto. Es decir, se le prende fuego a las hojas y se va ahumando toda la casa. Claro, claro. El que usted me dice es también le llaman eucaliptus medicinales, tiene una hoja más bien redondeada, no lanceolada como el eucaliptus grande que se utiliza para madera, sino más bien redondeada la forma lobulada y un color grisáceo la hoja. Es bien característico. Sí, es diferente el... Sí. Acá les traje un ejemplo que también a este artículo lo tienen en la página en el aula, perdón, en la plataforma virtual de la cátedra, porque es un buen ejemplo para ilustrar los problemas que acarrean o el peligro, ¿no? Problema que acarrea la emisión de compuestos volátiles como los terpenos que vamos a ver ahora en el medio ambiente. Porque tienen la particularidad, digamos, de al ser sustancias volátiles, son prácticamente combustibles para los incendios forestales y de bosques. Este trabajo, si bien ya tiene sus años, lo hicieron colegas de la universidad en España, Ormeño y Fernández, que está muy lindo, si lo quieren ver, está disponible en la plataforma. Pero se los cuento sintéticamente de qué se trata. Como es de esperarse, los compuestos de menor peso molecular de los terpenos son volátiles. Entre ellos tenemos los semiterpenos, que son los de 5 átomos de carbono, es decir, el isopreno en sí, los monoterpenos de 10 átomos de carbono y los equiterpenos. Son compuestos volátiles y su volatilidad obviamente está en relación directa con el número de átomos de carbono. Entonces lo que tienen 5 átomos de carbono tienen acá, se ilustra con 3 flechitas, son los más volátiles. Luego vienen los de 10 átomos de carbono y los de 15 átomos de carbono. Los compuestos con más de 15 átomos de carbono, como los diterpenos en adelante, ya no son volátiles. Y estos compuestos, como yo le había dicho, se sintetizan en las plantas constantemente y en mayor intensidad cuando es inducido por algún ataque de herbívoros, por ejemplo, entonces aumenta la concentración en el aire también. Y como les decía, la volatilización de esos compuestos acarrea contaminación,
mientras que la planta lo que busca es protegerse frente al ataque del víboro, es decir, aquellos insectos comedores de hojas. Pero también tiene otros efectos en la defensa de la planta, como por ejemplo ser protector ante la luz, la radiación intensa, evita la oxidación o la generación de especies reactivas de oxígeno, como oxígeno singulete, peróxido de hidrógeno y otros que llevarían a un estrés oxidativo en la soja y los terminaría matando los órganos. Al mismo tiempo aumentan la inflamabilidad en el aire, ¿sí? Con las lluvias, estas pueden ser arrastradas por lixiviación hacia el suelo, se pueden acumular en el mantillo también, y tienen, es decir, la interacción con la exudación de las raíces del suelo pueden ser, estos terpenos también pueden ser exudados por las raíces del suelo. Obviamente va a tener un efecto sobre la rizósfera, es decir, sobre la flora y fauna del ámbito de la rizósfera. Estos colegas midieron la inflamabilidad que tenían algunos residuos orgánicos de distintos pinos que crecen en la zona mediterránea. Entonces tenemos, lamentablemente está con los nombres comunes acá, el pino de montaña, el pino pringosa, pinos blanca, piñonero, marítimo y carrasco. Y fíjense la concentración de terpenos en hoja. A medida que aumenta la concentración de terpenos en hoja, también aumenta la capacidad de inflamabilidad. Entonces tenemos que marítimo y carrasco, que tienen la máxima cantidad de terpenos en hoja, la mayor concentración, la inflamabilidad son las más elevadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ilustra este gráfico? Ilustra una correlación directa entre contenidos de terpenos e inflamabilidad. También nuestros pinos, el pino Elliott y el pino Stadera, tienen alta inflamabilidad y es el problema que se da cuando se incendian las forestaciones. Este año hubo muchos incendios forestales sobre fines del año pasado y enero, acá en la provincia, y el problema es que si ustedes tuvieran oportunidad de ver o estar en una plantación de pino, el colchón de hojarasca que se forma, bueno, eso es de cuenta que ustedes tienen un bidón de nafta. Por eso se incendia rápido, rápido se propaga el fuego y es de muy difícil control porque ustedes tienen el combustible directamente en el suelo, en la hojarasca. Acá se midió la inflamabilidad de los residuos orgánicos para todos estos terpenos, alfa-pineno, pelandreno, cimeno, beta-pineno, limoneno. Y fíjense que la inflamabilidad es mayor en todos estos compuestos a partir de 150 grados. Entre 150 grados y 170 grados se da el pico de inflamabilidad. También se midió y se caracterizó la emisión de compuestos volátiles en el aire, es decir, se caracterizó los compuestos existentes en la atmósfera y se vio que tenemos por un lado compuestos volátiles de origen biológico y de origen antropológico. Los de origen biológico, tenemos que la máxima presencia de los compuestos volátiles son atribuidos a isopreno y otros compuestos volátiles.
la mayoría son todos terpenos, mientras que el metano participa en una mínima proporción. Y si nosotros tomamos en cuenta la emisión de compuestos volátiles de origen biológico y de origen antropológico, vemos que mayoritariamente la concentración de volátiles en el aire depende de los sistemas biológicos. Si uno compara ambas fuentes. Esto es el motivo principal por el cual hay que tener mucho cuidado en la diagramación de las plantaciones forestales, en los esquemas de plantación, y ser muy estrictos con el diseño de calles y de contrafuegos. Respetar las distancias necesarias para los contrafuegos, mantener limpio los contrafuegos, si es posible rastreado el suelo mejor, cosa que de cortar la propagación, es decir, circunscribirla a una determinada área. Esta es la manera en que se estudia la emisión de volátiles en el campo, es simplemente para que ustedes tengan una imagen. Este es un invernáculo, se encierra herméticamente a la planta y bueno, a partir de ahí se mide lo que se quiera medir, es decir, se puede monitorear concentración de volátiles, emisión de dióxido de carbono, ¿sí? La emisión de dióxido de carbono da una tasa de respiración, es decir, de qué tan metabólicamente activa está la planta. Es un muy lindo trabajo, les recomiendo a aquellos que les interesa este tema. Entonces, la biosíntesis de los compuestos volátiles en las plantas, no es necesario que ustedes sepan todo este crosstalk acá de compuestos, sino simplemente para ilustrarlo, que en plástidos sucede a partir del isopreno, y el isopreno va a dar lugar a monoterpenos, diterpenos, carotenoides. O bien en el citoplasma a partir del mevalonato, el ácido mevalónico que estábamos viendo hoy, que también puede dar origen a monoterpenos, sesquiterpenos y esteroles. A partir del farnesil piropirofosfato da lugar a los esteroles que vamos a ver ahora, que es colesterol y compañía. También va a dar lugar a triterpenos, politerpenos. Para aquellos que les interesan estos temas, allí yo les pongo la cita bibliográfica y esto lo pueden buscar en Google y van a tener disponible. Si bien en mi laboratorio no me dedico a terpenos, nosotros estudiamos estrés en las plantas, ya sea a través de expresión de genes o de transformación genética, pero fue curioso, por ejemplo, que ante condiciones de sequía pudimos determinar fehacientemente que los clones tolerantes de yerba mate no solo
no solo se expresan los genes que están directamente relacionados con mitigar los efectos del estrés en la planta, de la deshidratación, sino que también a medida que se intensifica el estrés, es decir, a medida que se intensifica la sequía, comienzan a expresarse otros genes que tienen que ver con defensa de la planta ante estreses bióticos. Y entonces ahí comienza a expresarse genes de biosíntesis de ácidos salicílicos y también de varios de los genes que tienen que ver con compuestos terpénicos, como lo que estamos viendo acá, varias de las enzimas que codifican en alguna parte de estas frutas biosintéticas, y eso tiene que ver porque la planta al disminuir su defensa, es decir, al estar estresada por la deshidratación, disminuye su defensa y lo vuelve más susceptible al ataque de organismos bióticos. Hasta no hace mucho tiempo se consideraban los estreses bióticos y abióticos como algo separado en los estudios vegetales, pero ahora se pudo detectar que hay puntos en común en la ruta de respuesta de la planta y bueno, se lo considera como un todo. En este momento en mi laboratorio tenemos tesis doctorales donde se está trabajando en combinación tanto estrelídicos como bióticos. En cuanto a los sesquiterpenos, les recuerdo, tienen 2 unidades isoprénicas, son 10 átomos de carbono. Los más conocidos entre ellos son las sesquiterpenolactonas, que son agentes antiherbívoros, se encuentran en la familia de las asteráceas. Las sesquiterpenolactonas se caracterizan justamente por tener un anillo de lactona. Dentro de ello podemos mencionar, por ejemplo, el gocipol. El gocipol es un dímero de lactona, es un dímero de esto, que le sirve como defensa ante el ataque de insectos y patógenos, que pueden ser tanto hongos como bacterias al algodón. Se encuentran en las hojas, en el pecíolo, y bueno, ahora es objeto del mejoramiento genético en algodón, estimulando la presencia de estas glándulas de gocipol, justamente para tratar de tener un control biológico en el algodón y disminuir el número de aplicaciones. El algodón es un cultivo que demanda de demasiado agroquímicos, entonces se está tratando de disminuir el uso de insecticidas en el algodón. Y bueno, una de las cosas que se está haciendo en el mejoramiento genético es trabajar sobre las glándulas de gocipol. A partir de los terpenos, también se sintetizan otras moléculas que tienen funciones muy marcadas en el crecimiento, desarrollo y defensa de las plantas. Entre ellos son las fitohormonas. Y fíjense en este mapa de terpenos, donde utilizamos nuevamente la clasificación de terpenos, vemos la producción de distintas familias de fitohormonas, entre ellos las citocininas, que hablábamos clases anteriores, giberelinas, brasinoesteroides y ácido abscísico. Fíjense que a excepción de auxinas y etilenos, están prácticamente todos los grupos mayores de hormonas vegetales presentes en este slide, es decir, a partir de terpenos se sintetizan 3 de las principales hormonas vegetales: citocininas, giberelinas y ácido abscísico.
Dentro entonces de los diterpenos, 20 átomos de carbono, tenemos el taxol, el Taxus brevifolia, el Forbol, que se utiliza en tratamiento anticancerígeno como regenerador de células, perdón. Se extrae un árbol que se llama Synadenium granti, conocido como el árbol de la vida. Y en este grupo se incluyen a las giberelinas, a la hormona giberelina, las resinas de coníferas, el fitol, que es el lado, es la cola hidrofóbica de la clorofila, y diversas fitoalexinas. Las giberelinas participan en numerosas funciones de la planta, participan en procesos de germinación, en el crecimiento de raíces, crecimiento de tallo y vara floral, cuajado y crecimiento de frutos. Acá tienen, para que vean, estas son plantas sin y con pulverización de giberelina, de GA3. Existen más de 130 giberelinas caracterizadas a partir de plantas de extracto de vegetales y de hongos. La giberelina en realidad se aisló por primera vez del hongo Giberella fugicori, de ahí viene el nombre de giberelina. Pero en las plantas existen 4 de estas 130 y pico de estructuras identificadas y aisladas, existen 4 con actividad biológica, que son la giberelina 1, giberelina 3, giberelina 4 y giberelina 7, dependiendo de las especies. Entonces acá tenemos la forma activa, la 1 y la 3, que luego, para inactivarse, se producen modificaciones en sus estructuras. Por ejemplo, la hidroxilación en el carbono 3 es una forma de inactivarse las giberelinas, o formar otros compuestos, es decir, incorporación de oxígenos con doble enlace a la estructura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero son todas formas de inactivación de las formas activas. Las formas activas son solo 4. La 1, 3, 7, 1, 3, 4 y 7. Cuando hice mi tesis doctoral estudié mucho en la rotación vegetativa, la yerba mate y las giberelinas. Creo que los puse, creo que lo tienen en las publicaciones disponibles en la plataforma. Y uno de los descubrimientos que habíamos hecho en la yerba mate, que justamente las giberelinas activas en la yerba, son principalmente la giberelina 1 y la giberelina 4. Acá tienen la giberelina 1. Que la diferencia con la giberelina 3 es la ausencia de este doble enlace en carbono 2,3, con lo cual esa es la única diferencia estructural que tienen la giberelina 1 y 4 con la giberelina 3, pero eso determina la actividad en la yerba mate y permite la elongación de los tallos, por ejemplo. Participa más estas giberelinas en la elongación de los tallos, y para completar el área foliar, para crecer las hojas, participaría una combinación, digamos, de giberelina 1 y giberelina 3. Dentro de los triterpenos, los triterpenos tienen 6 unidades isoprenoides, serían 30 átomos de carbono. El compuesto que me gustaría comentar es la azadiractina, que se saca de un pariente del paraíso, que es la Azadirachta indica. Es muy parecida a la planta
al paraíso. Y en la facultad tenemos uno al frente del pabellón de química, justamente de grafología. Hay una planta azadiractina y a partir de allí se extrae este compuesto que se llama azadiractina, que tiene propiedades antimicrobianas. Hoy hablábamos de la emisión de compuestos volátiles y la defensa contra herbívoros, de los triterpenos, y ahí me interesaría comentarle este trabajo, que es un trabajo viejito, pero que ilustra muy bien la acción de los terpenos en las plantas, y este fue publicado en 1999 en un Plant Physiology por Paré y Tomlinson. Creo que los dejé disponibles en la página, de todas maneras, si les interesa incursionar en este trabajo, me lo pueden pedir y si no está en la página web lo ponemos. En la plataforma lo ponemos. Fíjense esto. Esta es una planta de algodón, una isoca que está comiendo la hoja, pero en su saliva tiene este compuesto que se llama bolicitín. Este compuesto actúa como señal de la lesión a la planta. Y eso desencadena la síntesis de esta hormona, casmonato, que envía esta señal que lo caza a el resto de la planta y a plantas vecinas, incluso no atacadas. Desparrama la señal como mensajero secundario a toda la planta, incluso a plantas vecinas que aún no fueron atacadas. ¿Cómo expande la señal? A través de la síntesis de compuestos volátiles. Esos compuestos volátiles son a su vez atrayentes de esta avispita, y esta avispita después ovipone en la isoca, controlando el ciclo de la isoca y aumentando su población, la población de la avispa. Todo este proceso de captación de señal y amplificación de la señal y respuesta al ataque del insecto se dio a través de la señalización y emisión de terpenos. También, como triterpenos, tenemos otra familia de hormonas de las plantas que son los bracinos esteroides. Llamados así porque se aisló por primera vez en el género Brassica. Y tiene distintas funciones, como vemos acá a la izquierda, siempre en crosstalk o interactuando con las otras hormonas que ya vimos. También, al igual que giberelinas, los bracinólidos constituyen un grupo muy grande de sustancias. También como triterpenos tenemos las saponinas, que tienen propiedades detergentes, porque son anfipáticos, tienen por un lado una parte insoluble que es el triterpeno y una parte soluble que son azúcares unidos por enlaces glicosídicos al terpeno.
Y las saponinas son las responsables de la espuma que genera el mate en sus primeras cebadas, ¿sí? Y cuando nosotros creemos que nos sale lindo el mate porque está muy espumoso ¿cómo es? Fanfarroneamos por eso. En realidad no es porque no haya salido lindo el mate, sino porque esa mezcla tiene un alto contenido de saponina. De todas maneras, las saponinas determinadas tanto en la yerba mate como en la legumosa no tienen propiedades antihelmínticas, entonces son saludables para la salud humana. Luego tenemos como tetraterpenos los carotenos, carotenoides. Los carotenoides son muy importantes para la fotosíntesis porque protege a la clorofila, protege en realidad el aparato fotosintético de la oxidación, dado que absorbe la longitud de onda que no es utilizado por los fotosistemas, tanto por fotosistema 1 y 2. De entre ellos tenemos el licopeno, beta-caroteno, la luteína. Como politerpeno, es decir, con más de 40 átomos de carbono, es decir, ya son estructuras o moléculas con un peso molecular muy elevado, por ejemplo, las gomas, que son polímeros que contienen de 1500 a 15000 unidades de isopreno. El árbol más conocido es el árbol del caucho, la Ardea brasiliensis. Y acá también se incluye a las quinonas que son transportadoras de electrones. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a biológica y a respiración, la cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa, donde la ubiquinona que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria tiene un rol protagónico en el transporte de los electrones. También dentro de los terpenos, por ejemplo, los tetraterpenos, tenemos derivados que constituyen las vitaminas, entre ellos la vitamina A, que se sintetiza a partir del beta-caroteno, cuyas funciones son antioxidantes, elimina los radicales libres, como les decía hoy, sobre todo oxígeno singulete y peróxido de hidrógeno. Protege, de esa manera protege a la molécula del ADN. Forma parte también de enzimas que intervienen en la síntesis de hormonas sexuales, interviene en procesos inmunitarios. Las fuentes naturales de vitamina A preformada se encuentran en los productos de origen animal y los carotenoides, obviamente, en frutas y vegetales. La vitamina A preformada sería el esquema que lo tienen acá en la parte superior derecha del slide, donde el extremo es un aldehído, se va a llamar retinal, y para ser activo se tiene que reducir a un alcohol, es decir, a retinol. Lo traje a modo de comentario justamente este proyecto que hay del Golden Right para enriquecer
de caroteno, sería de provitamina, al arroz, que el arroz es de uso masivo, sobre todo en los países subdesarrollados. Entonces se creó una variedad que tiene mayor contenido de caroteno, es el arroz oro, el arroz amarillo que ustedes ven acá en la foto. Se llaman, hay un proyecto de Naciones Unidas que se lleva a cabo en Filipinas. Filipinas tiene el mayor centro de mejoramiento de arroz del mundo. El proyecto es el Golden Rice. Entonces lo que se hace es, se obtuvo por transformación genética arroces con mayor contenido de caroteno, de beta-caroteno. Si les interesa, acá tienen la página web para ingresar al proyecto y interiorizarse acerca de todos los aspectos que están cubriendo en esta área. También en Filipinas se lleva la coordinación del proyecto, el megaproyecto mundial que hay acerca de cambiar el aparato fotosintético en arroz. El arroz es una planta C3, carbono 3, pero se está atacando de distintos niveles, es decir, repartido en distintos laboratorios del mundo, excepto Argentina, como siempre, en atender toda la parte histológica, anatómica y de expresión de genes a fin de que el arroz, que es C3, pase a ser tenga un mecanismo fotosintético y de fijación de átomo de carbono C4, que lo hace mucho más eficiente en el uso del agua, sobre todo en climas cálidos. Y bueno, al principio yo era un poco escéptico con este proyecto, pero estando en una conferencia en Canadá tuve la oportunidad de escucharlo, la disertación que dio el coordinador de este proyecto, y realmente están haciendo cosas que hasta hace poco eran impensadas que podrían hacerse, así que es un proyecto muy, muy, muy lindo. Les sugiero que ingresen como estudiantes de agronomía y se interioricen acerca de esto. Ingresen en la página, ahí se las dejo. El IRRI, entonces, es el Instituto de Investigación de Arroz de Filipinas más grande que hay en el mundo en cuanto a arroz. En 2016 organicé el congreso, cuando yo era presidente de la Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal, organicé el congreso acá en Corrientes y tuve la satisfacción de traer a algunos investigadores de ese centro a que expusieran acá en Corrientes lo que estaban haciendo también, siendo Corrientes una de las principales provincias arroceras. También la vitamina D es derivada de terpenos. La vitamina D, que es el hidroxicalciferol, es muy importante en la absorción de calcio y fósforo en el intestino. Y como fuente natural de vitamina D tenemos los alimentos lácteos, el tema de huevo, el atún, los cereales. Luego tenemos la vitamina E, es decir, son todas las vitaminas liposolubles. La vitamina E, la fuente natural por excelencia, es la palta. La vitamina E es el alfa-tocoferol. También es un antioxidante, ayuda a proteger ácidos grasos. Está recomendado para anemias y prevención de ataques cardíacos. La fuente natural, entonces, además de la palta, de la fruta de la palta, yema de huevo, aceites vegetales, vegetales de hojas verdes, cereales, panes integrales.
Y por último tenemos la vitamina K. Hay varias fuentes de vitamina K con ciertas variantes en su estructura. Su función es antihemorrágica. Tenemos la vitamina K1 que proviene de hojas verdes, de hígado, de aceite de vegetales, de hígado de pescado, aceite de vegetales, alfalfa y cereales integrales. La K2 que también es derivada del pescado. La 3 es producida por la flora bacteriana intestinal. Y la 4 es una vitamina sintética, una formulación sintética, y esta se suministra a aquellas personas que no metabolizan las formas naturales, es decir, de la fuente que hemos visto. Entonces ahí directamente se suministra una forma sintética. Ahora veamos los esteroides. Los esteroides se caracterizan porque tienen en su estructura este anillo, que es llamado el ciclopentano perhidrofenantreno. Si nosotros sacamos este ciclopentano, tenemos un fenantreno, 3 anillos bencénicos unidos, condensados. Se encuentra en la mayoría de las células eucariotas y se diferencian entre ellos en la posición de los doble enlaces, la localización de los sustituyentes, etc. Entonces tenemos dentro de los esteroides derivados del ciclopentano perhidrofenantreno al colesterol. El colesterol tiene un núcleo esteroide, el que acabamos de ver, y una cadena lateral que es lineal, es alquílica, unida a través del carbono 17 del ciclopentano, y se caracteriza además que en el carbono 3 del anillo A tiene un grupo oxidrilo que actuaría como una cabeza polar. El colesterol participa en las membranas celulares, alterando su fluidez. Nuestro organismo lo puede sintetizar y también obtiene adicionalmente fuentes de alimentos de origen animal. Y se distribuye en el organismo a través de proteínas transportadoras que reciben el nombre de lipoproteínas. Y las más importantes de tales transportadores son las lipoproteínas de baja y de alta densidad, la LDL y HDL. ¿Qué funciones tiene el colesterol en el organismo? Bueno, cumple funciones estructurales. Como componente de la membrana plasmática constituye prácticamente del 30 al 40% de los lípidos de membrana. Es precursor de la vitamina D, precursor de las hormonas sexuales, como vamos a ver ahora a continuación, precursor de las sales biliares, que tienen acciones detergentes. Y su exceso puede traer acarreados problemas de enfermedades cardiovasculares. La Sociedad Norteamericana de Cardiología considera que una concentración menor a 200 miligramos por decilitro de sangre, el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares es bajo. Un contenido de colesterol de 200 a 240, el riesgo es moderado, mientras que con más de 240 miligramos de colesterol por decilitro es alto el riesgo que se corre de adquirir alguna patología cardiovascular.
Es decir, si consumimos mucha carne con grasa, es decir, nos comemos un rico asadito con costilla y con mucha grasita la costilla, estamos consumiendo lo que le llamamos un taparterio. El problema entonces de la patología es que recién hablábamos de las lipoproteínas, un exceso de la proteína LDL, de la lipoproteína transportadora LDL, que también es la de baja densidad, que se lo llama colesterol malo. Eso puede obstruir las arterias, taponándolo y ocasiona ataques cardíacos. En cambio, el colesterol de alta densidad, es decir, la lipoproteína de alta densidad, transporta el colesterol de las células al hígado, donde puede ser eliminado y no produce esta obturación de las arterias coronarias. Entonces, en base a eso, tenemos aceites más o menos saludables y lo que se busca es consumir aceites omega 3 u omega 9 que ayudan a arrastrar al colesterol de baja densidad, previniendo la obturación de las arterias coronarias. Las fuentes naturales del omega 3 puede ser el atún, el salmón, el aceite de soja, canola, y el ácido oleico, que sería el omega 9, la fuente natural, puede ser además el aceite de girasol, y de allí viene su interés por producir nuevas variedades con alto rendimiento oleico, como le explicaba en la clase de líquido. En cambio, el omega 9, que sería el ácido linoleico, ayuda a arrastrar el colesterol malo, de baja densidad, pero también lo hace arrastrando el colesterol bueno. Las hormonas que derivan del colesterol, las hormonas esteroideas, tenemos el cortisol, la testosterona, que es responsable de los caracteres masculinos, el estradiol, el estrógeno, que sería responsable de los caracteres femeninos. Después tenemos una mineral corticoide, la aldosterona, que participa en la absorción de nutrientes. También hay colesterol sintetizado por las plantas. Hasta no hace mucho se creía que el colesterol era únicamente de origen animal, pero se sabe fehacientemente que las plantas también producen esteroles, dentro de ellos el citoesterol y el estigmaesterol, cuyas funciones también, al igual que lo que sucede con el colesterol en los animales, es el aumento de la viscosidad y estabilidad de las membranas plasmáticas. Ya vamos a ver la constitución de las membranas plasmáticas. A aquellos que le interesan, les puse los papers, los artículos están en la plataforma. Y hay un proyecto en curso que le aconsejo que aquellos interesados que miren este artículo que les puse allí, es que se está evaluando si, es bastante reciente, de 2019 este artículo, si realmente es efectivo o no el uso de los esteroles producidos por las plantas como una estrategia para bajar el colesterol en los seres humanos. Y realmente hay resultados muy alentadores, porque una de las cosas que se está observando, aunque si bien no es definitivo esto, es que la presencia del colesterol vegetal, llamémosle así, ayudaría a disminuir las proteínas transportadoras de baja densidad y a eliminar en la excreción fetal. Así que hay una buena, un futuro promisorio para
disminuir las enfermedades coronarias a través del uso de los colesterol, de las sustancias derivadas de esteroles de los vegetales, que se los denomina fitoesteroles. Está muy, muy lindo este trabajo, a aquellos que les interesa. Bueno, entonces como conceptos clave de esta última parte de la clase de lípidos, o sea, de los lípidos no saponificables, que los terpenos están formados por unidades de isopreno, tienen funciones como pigmentos, señales moleculares y agentes de defensa. Las vitaminas A, E y K son compuestos liposolubles que derivan de terpenos, desempeñan papeles fundamentales en el metabolismo. El colesterol es el principal esteroide en tejidos animales. A partir del mismo se sintetizan las hormonas sexuales. Las plantas sintetizan colesterol y difieren estructuralmente de aquellos de origen animal. Acá les dejo la bibliografía. Y en un color más claro tienen el material complementario. Acá están los papers que le hice alusión. Tanto los trabajadores españoles para la emisión de compuestos volátiles, los terpenos en las plantas, como también esta última cita que tenían que ver con los fitoesteroles. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Terminamos con lípidos. Mañana vemos un grupo muy importante de biomoléculas, que serían aminoácidos y proteínas. Les sugiero que estén presentes en el teórico, porque una de las cositas que más les cuesta en los exámenes es entender y explicar la estructuración de las proteínas y los distintos niveles de estructuración que tienen las proteínas, y bueno, eso lo vamos a ver mañana. Así que bueno, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy, y si no hay preguntas, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ah, profe. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego.